Ya, ¿se ve bien? Perfecto, proceda, profesor. Bueno, la idea un poco de esta charla es contarle de los avances de este proyecto Anillo, en que estamos trabajando con gente del Hospital Psiquiátrico Horvitz, de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo y obviamente gente que ustedes conocen por ahí. Ahí están todos los artistas de cine, algunos más conocidos, otros menos conocidos, pero les cuento que está Gabriela Repeto, es genetista, ella es de la Facultad de Medicina de la UDD. Cristian, perdona, yo no puedo grabar porque Marcelo envió el link. Si tú puedes, Marcelo. Sí, yo estoy grabando. Bueno, a Nicolás, a Pablo, Okay. los conocen, les presento también a Eduardo. Eduardo es bioinformático, trabaja también en la UDD. Juan Pablo es psiquiatra y es quien nos hace el link entre la UDD y el Horvitz, y Vicente, que también lo debieran conocer, que se integró hace poco a la escuela y al instituto. Bueno, ¿de qué se trata este proyecto de enfermedades mentales y tratar de alguna manera de estudiar y desarrollar algún tipo de marcador? Y un poco de contexto, es súper interesante que el cerebro genera una divergencia en la medicina. ¿Cuál es la divergencia? Es que es el único órgano que tiene dos especialidades. Y eso nace desde hace casi 2 siglos, en el fondo, con Jean-Martin Charcot y Sigmund Freud, que uno era discípulo del otro. Sigmund Freud era discípulo de Jean-Martin, y un poco nació esta idea de que el cerebro tiene una cosa electrofisiológica, por un lado, neurológica, y por otro lado una idea quizás más aristotélica, de decir, mira, nosotros tenemos algo que se llama la psique o la mente, y esta mente se enferma. Entonces, estos dos mundos se empezaron a dividir, y empezaron a estudiar este cerebro desde estas dos miradas, pero desde hace algún tiempo ya empezaron a converger de nuevo. Y todo lo que es enfermedades psiquiátricas se está volviendo a estudiar desde una perspectiva fisiopatológica y darle algún sustento, sustrato fisiológico a la enfermedad. Y nosotros estamos en esa línea, estamos en tratar de mirar estas enfermedades, o alguna de ellas, desde una mirada fisiopatológica, de tratar de descubrir algún tipo de marcador que nos indique alguna información relevante sobre esto. Un cuarto de la población, según la OMS, va a sufrir de algún tipo de patología psiquiátrica o neurológica. O sea, es un espectro de enfermedades bastante prevalente, y lo que es peor es que tiene alto impacto. Si empezamos a ver, por ejemplo, la cantidad de años o la esperanza de vida, en mujeres tenemos una disminución de casi 15 años, y en hombres casi 19 años, de quienes sufren este espectro de enfermedades. Nosotros nos vamos a focalizar particularmente en psicosis, dentro de psicosis esquizofrenia, que nuevamente también es un espectro. Entonces, es una enfermedad que tiene alta prevalencia y alto impacto. Desgraciadamente también tiene alta resistencia al tratamiento. Entonces hay una serie de eventos que uno tiene que ir probando para ver si es que los fármacos en el fondo están dando resultados, y es parte de una de nuestras preguntas que vamos a desarrollar. Las enfermedades mentales, y particularmente la psicosis, tiene varios frentes en el fondo. Hay una predisposición genética de nuestra historia familiar en el fondo. A eso le tenemos que añadir circunstancias vitales personales en el fondo, algún trauma, algún evento muy particular, eventualmente son factores de riesgo, y hay situaciones sociales o globales que también inciden. Entonces, es como
un ámbito bien grande de por qué tenemos o por qué podemos desarrollar estas enfermedades. Hay otros determinantes en el fondo que son importantes dentro de estas experiencias vitales personales o globales. Por ejemplo, si uno mide el riesgo entre gemelos univitelinos, la proporción de que si uno de ellos tiene el otro también en el fondo es del 50%, o sea, hay un componente genético altísimo. Pero también hay situaciones exógenas en el fondo. Si tengo un niño que es hijo de dos padres con alguna afección, eso significa que también hay un alto riesgo a desarrollar la enfermedad. En este riesgo también inciden cosas como uso de cannabis, eventos, complicaciones obstétricas. Hay un espectro bastante amplio de determinantes que inciden en la prevalencia de esta enfermedad. En términos más fisiopatológicos, hay tres hipótesis que tienen que ver con disfunciones en términos de algunos neuroreceptores, particularmente dopamina, glutamato y serotonina. Las tres en el fondo no es que son excluyentes, sino que son de alguna manera complementarias, y nuestro foco está asociado o está mirando hacia la hipótesis dopaminérgica, en el fondo, que habría un problema de síntesis de dopamina, y eso es lo que de alguna manera estamos tratando de investigar. Por otro lado, estas enfermedades son la psicosis es una progresión en el fondo. Uno tiene un primer episodio en la adolescencia tardía o cuando uno es adulto muy joven, y paulatinamente va a haber un deterioro cognitivo bastante severo, y finalmente las personas prácticamente no pueden interactuar, pierden capacidad de trabajar. Es una enfermedad bastante inhabilitante. Entonces, la gracia de las estrategias de análisis están en pesquisar esto temprano, en lo que se llama el primer episodio. Y con en esta ventana es donde uno eventualmente tiene mayores probabilidades de éxito, de alguna manera controlar mejor la enfermedad. Entonces, vamos un poco al foco de este proyecto. Y como dije, nosotros nos estamos enfocando en esta hipótesis dopaminérgica. En el fondo, se piensa que hay una capacidad elevada de sintetizar dopamina, y esto es lo que detonaría un montón de síntomas asociados a la psicosis. La dopamina se puede estudiar con PEP. Hay radiofármacos que logran marcar este neurotransmisor, pero obviamente los costos asociados y los riesgos asociados al PET son bastante grandes. Entonces, la idea es movernos a una técnica más segura y potencialmente más económica, pero desgraciadamente el PET no es algo que se pueda ver en forma directa. A lo que estamos apuntando es a ver dopamina de manera indirecta. Y para eso, en el fondo, uno puede establecer algunas relaciones que son ya casi de segunda o tercera derivada, en el fondo. Y es la oxidación de hierro en la neuromelanina. La neuromelanina es un subproducto de la dopamina, y la neuromelanina está quelada o quela el hierro. Entonces la idea detrás del proyecto como herramienta de análisis es buscar hierro o buscar cambios en la concentración de hierro, y con eso en el fondo tratar de pesquisar algún cambio en la dopamina. Insisto, es una relación bien indirecta, pero creemos que es una hipótesis razonable. Los cambios en concentraciones de hierro son
muy pequeños, por debajo de cualquier tipo de resolución en el mejor caso de imágenes médicas, por lo tanto no se puede ver en forma directa, pero sí se puede medir en forma indirecta a través de cambios de susceptibilidad. Los que hayan hecho algún curso de electromagnetismo se recordarán que el hierro es paramagnético y por lo tanto la susceptibilidad magnética en los tejidos en donde hay un aumento en la cantidad de hierro debería aumentar la susceptibilidad, y eso se puede medir a través de una técnica particular que se desarrolla hace algún tiempo en resonancia magnética, que se llama QSM o Quantitative Susceptibility Mapping. Entonces, vamos a las ideas particulares en el fondo. Vamos a seguir a dos cortes. Una primera corte es aquellos pacientes que desarrollan un primer episodio de psicosis. Entonces, son pacientes de adolescencia temprana o de adolescencia tardía o adultez temprana, que llegan a un instituto, al Instituto de Horvitz, y de alguna manera se les diagnostica psicosis, y rápidamente en el fondo estos pacientes entran en un protocolo farmacológico, y además lo estamos estudiando con resonancia magnética. Y nos vamos a enfocar en medir susceptibilidad, y particularmente los núcleos cerebrales profundos que están involucrados en la síntesis de dopamina. Entonces, la idea es tratar de identificar algún tipo de cambio neuroquímico indirectamente a través de la susceptibilidad en estos núcleos profundos del cerebro, y apostar a que esos podrían servirnos de marcadores tempranos de esquizofrenia. Y a la vez, en el fondo, dado que comenzaron un tratamiento, nosotros los vamos a medir más de una vez en el tiempo, y con esto, en el fondo, ver si es que el tratamiento farmacológico produce algún tipo de cambio en este marcador que estamos desarrollando. En términos prácticos, el proyecto Anillo tiene 4 subproyectos. Un primer proyecto que consiste en estos marcadores tempranos de esquizofrenia, un segundo subproyecto que consiste en medir respuestas al tratamiento. Esos son los proyectos de corte más clínico, y a su vez hay proyectos técnicos que alimentan a los anteriores, que tiene que ver con el desarrollo de técnicas de reconstrucción de mapas de susceptibilidad. No voy a entrar en demasiado detalle, más adelante vamos a ver algo de esto, pero es por definición es un problema inverso, donde uno tiene que despejar una incógnita, y al despejar esta incógnita, que es la susceptibilidad, a partir de los datos que uno puede medir, no se puede hacer de manera sencilla, trivial, porque es un problema mal condicionado. Entonces uno tiene que empezar a recurrir a algún tipo de estrategia matemática. Y la apuesta es que nosotros podemos mejorar algunas de estas estrategias matemáticas usando aprendizaje profundo, usando redes neuronales convolucionales. Ese es el primer proyecto técnico, y el segundo tiene que ver con que la susceptibilidad en estricto rigor no es una escalar, es un tensor, y por lo tanto uno tiene que encontrar ahora, es un tensor de segundo orden, encontrar 6 componentes, un tensor simétrico, y por lo tanto el proceso de inversión es mucho más complejo, porque ahora hay que hacer muchas más mediciones, y eso obviamente en un resonador no es lo más fácil, porque se te mueve el paciente, o en el fondo hay distorsiones de otro tipo, y las cosas empeoran. Y lo que es más grave todavía, que las mediciones de alguna manera tienen que hacerse variando los ángulos de orientación del cerebro con respecto al campo magnético. Entonces, la persona que está dentro del resonador tiene que empezar a mover la cabeza en distintas direcciones, y hacer eso de manera controlada y dentro de una bobina que es relativamente pequeña. Es más difícil todavía. Entonces, estamos tratando de investigar algunas maneras que nos permitan reconstruir este tensor de susceptibilidad
y mejorar un poco las restricciones más prácticas de meter a alguien en el resonador y tratar de hacer distintas orientaciones de la cabeza dentro del resonador. Y no hemos estado libres de problemas con el COVID y por lo tanto tuvimos que desarrollar un proyecto gracias al COVID. Todos nuestros seguimientos de cohortes se pararon por casi 2 años y estamos recién retomando y por lo tanto tuvimos que aplicar un plan B. Y el plan B consiste en ir a bancos de datos y nos encontramos con el banco de datos, el UK Biobank, que es una corte de de algunos cientos de miles de pacientes, en donde hay un montón de información. Dentro de la información hay fichas clínicas, fichas psiquiátricas, pero también hay imágenes. Entonces la idea es un poco mirar a estos bancos de datos para ver si es que podemos probar alguna de estas hipótesis que tenemos respecto de cambios de susceptibilidad, y se abrió la puerta a correlacionar con variantes genéticas que sean comunes o raras, que de alguna manera son, o se cree que son factores de riesgo a estas enfermedades psiquiátricas. Entonces, dado que está disponible esta información, dijimos, bueno, ampliamos un poco la ventana de análisis y no miremos solamente susceptibilidad u otros marcadores de índole imágenes, miremos también si esos marcadores tienen alguna correlación con estos factores genéticos, factores de riesgo genéticos. Entonces, ahora miremos a grandes rasgos un barrido de algunos de los proyectos que estamos desarrollando. En algunas de estas 4 líneas que mencionaba, o 5 si consideramos la incorporación del UK Biobank. El primero es cómo resolver un marcador temprano, porque a la hora de que alguien ya desarrolló un primer episodio de psicosis, ya es tarde. O sea, ya desarrolló la enfermedad. Entonces, ¿cómo podemos anticiparnos? Y nos encontramos con una línea de investigación que desarrolla Gabriel hace mucho tiempo y que sigue a una población que tiene una afección genética, que es la de lesión 22q11. ¿Qué significa eso? Que en el cromosoma 22 hay unas bases o pares de bases que algunas personas no tienen, que se eliminaron, no se sabe por qué. Es una afección genética y es la segunda más prevalente. Uno no está acostumbrado a ver síndrome de Down, que es un poco más prevalente que esta, pero esta es la segunda en términos de prevalencia. Y lo que es más interesante para nosotros es que tienen un montón de afecciones secundarias a esta lesión, en el fondo. Desarrollan enfermedades gastrointestinales, enfermedades cardíacas y también desarrollan psicosis. Entonces, un poco la idea es mirar a estos pacientes a temprana edad, o sea, en el fondo, antes que desarrollen algún síntoma de psicosis, medirlos con la esperanza de que algunos de ellos vayan a desarrollar psicosis y por lo tanto seguirlos en el tiempo, y si es que uno los sigue y establece que algunos de ellos desarrollaron la enfermedad, entonces mirar retrospectivamente qué cambios podrían asociarse a esos individuos que desarrollaron la enfermedad. Entonces, un poco la gracia del estudio es meterlo al resonador, hacer un montón de secuencias funcionales, susceptibilidad y otras tantos en términos de resonancia, seguirlos en el tiempo para pesquisar la aparición de esquizofrenia y después mirar retrospectivamente qué cambios en susceptibilidad u otro marcador son los que de alguna manera podrían asociarse a la aparición de la enfermedad. Y en una primera pasada, con algunos datos, descubrimos que sí, efectivamente hay diferencias significativas con respecto a controles normales, y las personas que desarrollan que tienen esta condición, en el fondo, tienen diferencias significativas en susceptibilidad en términos de el putamen, sustancia negra, caudado y globus pallidus. Un segundo
proyecto es ahora ver qué pasa con el tratamiento farmacológico. Entonces, a las personas que desarrollaron este primer episodio de psicosis, se les mete a un tratamiento y nosotros seguimos en el tiempo. Lo escaneamos bien al comienzo del tratamiento, en un tiempo 1, y luego los seguimos en un tiempo 2 y vemos si es que de alguna manera hay algún cambio en términos de susceptibilidad. Estas poblaciones de pacientes con primer episodio de psicosis descubrimos que sí tienen cambios en términos de susceptibilidad y en términos de R2 estrella. En particular, los cambios de susceptibilidad están en el putamen y en el globus pallidus. Ahora, queríamos asegurarnos de qué significa en términos de cambios en hierro eso. Y eso se puede dilucidar si es que uno mira en conjuntos susceptibilidad y R2 estrella. Y si es que ambos disminuyen, significa que el hierro disminuye en esa región, y eso de alguna manera nos está diciendo, mira, algo está pasando con la dopamina, o si uno quiere ser más específico, con la neuromelanina, que es uno de los subproductos de este neurotransmisor. Nos movemos ahora a las cosas más técnicas, y ahí estamos desarrollando varios métodos de reconstrucción de susceptibilidad. Este es uno de ellos, hemos desarrollado otros, pero en términos prácticos, este problema inverso de despejar la susceptibilidad a partir de mediciones de, en este caso, la fase de una señal de gradient echo, se resuelve con la minimización de un funcional. Los funcionales son de esta forma, que se ve aquí. Uno tiene una primera parte que es básicamente una diferencia o una norma en términos de las mediciones, que son este phi, y el modelo directo que uno puede considerar, en el fondo, que es una convolución que está expresada en el dominio de Fourier. Entonces, si uno se asegura que el modelo directo es bueno, uno dice, bueno, encontremos la susceptibilidad que se ajusta al modelo. Pero como es mal condicionado y hay un montón de errores, producto que hay unos ceros en el espacio de Fourier, uno tiene que agregar algún tipo de regularizador para arreglar esto, y uno típicamente incluye total variation, que es la norma 1 del gradiente de la solución que uno está encontrando. Y se tiene que multiplicar por un lagrangiano para, de alguna manera, igualar las magnitudes de ambos términos. Ahora, en general, todo el mundo del QSM ha preferido usar la norma 2 para esta consistencia de datos que vemos aquí. Y eso tiene un montón de propiedades bastante interesantes, que uno puede disminuir la cantidad de ruido, pero desgraciadamente hay distorsiones que no son buenas o no se logran reducir cuando hay diferencias muy significativas en la fase que uno midió. Si uno mide una fase y hay un dato muy anormal, se produce este efecto que uno ve aquí, que se llama un efecto de streaking, y se producen unas líneas que tienen una forma bien particular, es el ángulo mágico para los que han escuchado de eso. Entonces, a pesar de que uno ponga un regularizador, no es capaz de reducir esto, y si es que uno le da más peso al regularizador, uno castiga la resolución de esto y se vuelve una imagen muy borrosa. Entonces, la alternativa que se le ocurrió a Carlos Milovich en algún minuto es, bueno, miremos ahora no en norma 2 esto, miremoslo en norma 1, y efectivamente tiene una mejor comportamiento en términos de estos artefactos de streaking, pero como nada en la vida es gratis, uno castiga un poco el ruido residual de las zonas como más homogéneas. Entonces, uno mejora de alguna manera streaking, pero empeora ruido residual. Entonces, a Matías Lambert se le ocurrió, bueno, combinemos las dos cosas y hagamos un sistema que haga esto en dos etapas. Partimos con una minimización del norma 1, que sirva como solución inicial de la minimización en norma 2, y con eso uno, en teoría, y según hemos investigado en el fondo,
logramos lo mejor de los dos mundos. Interesante es que con este tipo de problemas se explota la cantidad de parámetros libres que uno tiene que ajustar, estos lambda, y aparecen otros coeficientes. Entonces, si uno lo hace en forma directa, son 6 grados de libertad, es bastante imposible llegar a un óptimo. Entonces, desarrollé también una heurística para que estos 6 grados de libertad se reduzcan simplemente a 1, y con eso el problema se hace bastante más tratable. A pesar de que se hace más tratable, igual que hay que empezar a sintonizar un montón de parámetros, o más o menos parámetros, pero es bastante tedioso. Entonces, hace algún tiempo, el mundo de la susceptibilidad empezó a decir, bueno, generemos otro tipo de enfoque, pasémosle esto a una red neuronal que aprenda a resolver el problema inverso, y empezaron a brillar los métodos de reconstrucción basados en redes neuronales convolucionales. Ahora ahí surgieron los problemas típicos de las redes neuronales convolucionales. Primero es que son miles de parámetros y uno necesita entrenar esto. Y cuando estamos hablando de imágenes en 3D, las cosas explotan. Y finalmente uno tiene que tener un mega computador con una mega capacidad de memoria en RAM en la GPU y un montón de tiempo. Entonces se hace un poquito inviable entrenar esto, sobre todo si es que esto no es invariante a la escala. Me explico, si es que uno toma una imagen con una cierta resolución, entrena eso, le pasa una imagen a otra escala con otra resolución y el entrenamiento no funciona. Entonces, un poco la motivación que está haciendo José Manuel es tratar de modificar la arquitectura de esta red, con la cual vamos a reconstruir mapas de susceptibilidad, pero que sea más invariante en términos de la escala, y que necesitemos bastante menos recursos en términos de RAM y tiempo de proceso. Y efectivamente logró eso, y aquí hay una muestra de un ground truth y una red neuronal de acuerdo a esta arquitectura que se ve ahí, que uno lo puede entrenar a una cierta escala, a una cierta resolución, y aplicarla en otra, y las cosas funcionan bastante bien. También tenemos el problema de hacer esto en términos de tensores, y es mayor el problema porque ahora uno no tiene que entrenar con un set de datos, uno tiene que entrenar con 6 o más sets de datos. Acuérdense que es un tensor que tengo que tener un tensor simétrico de segundo orden, por lo tanto tengo 6 variables en cada píxel que encontrar, y por tanto la cantidad de datos es fenomenalmente grande. Entonces estamos tratando de resolver una primera etapa, en el fondo, de generar datos, y dentro de eso tratar de generar datos de manera controlada, una especie de ground truth. Entonces estamos tratando de simular el modelo forward, pero tratar de evitar el problema de que tenemos que tener a alguien que mueva la cabeza dentro del resonador. Entonces un poco la idea es: encontremos la direccionalidad a través de imágenes de difusión, de tensores de difusión. Y se ha demostrado que la direccionalidad de los tensores es bastante similar, la de la difusión, a los de los tensores de susceptibilidad. Entonces un poco la idea que estamos evaluando es tomar los tensores, los vectores propios desde las imágenes de difusión, de tensores de difusión, y uno más o menos sabe experimentalmente cuáles serían los valores propios de ciertos tejidos. Entonces estamos postulando un modelo sencillo, de decir, mira, vamos a considerar un valor propio promedio, y para que no sea un modelo constante a pedazos, le vamos a agregar cierta variabilidad, y una variabilidad que dependa de el peso R2 estrella y el peso R1. Entonces medimos un poco la variabilidad local de cada punto con respecto a la media que está en ese órgano,
y la ponderamos por un coeficiente lineal, y lo mismo hacemos con R1, y con eso en el fondo vamos a encontrar una especie de mapa que no sea constante a pedazos, en términos de los valores propios, y luego a esos valores propios por píxel los vamos a aplicar a los vectores propios que encontramos a través de DTI, del tensor de difusión. Aplicando este modelo podemos encontrar un tensor de susceptibilidad, y aplicando el modelo forward, que siempre es sencillo, uno puede encontrar las medidas de fase, que son las que uno maneja en el resonador, y con eso uno puede empezar a modelar muchos datos de manera bastante sencilla. Nos movimos como líneas laterales en el fondo a 8 órganos, y estamos tratando de resolver también el problema de encontrar buenos ground truth, en particular en el abdomen, y estamos aplicando una medida más o menos parecida a la anterior. En el fondo uno más o menos puede medir susceptibilidades promedio sin tantos problemas en el abdomen, entonces agreguémosle una cierta variabilidad a través de pesos que dependan de la variabilidad en R2 estrella, y nos encontramos un montón de dificultades para hacer mapas T1, entonces estamos tratando de agregar pesos en términos de proporciones de agua y proporciones de grasa, y con eso de alguna manera hacer un phantom más o menos realista en términos de susceptibilidad. Y en el fondo aquí está un poco la línea de proceso. En el fondo uno tiene una imagen anatómica, uno puede segmentar los órganos, están más o menos descritos en la literatura la susceptibilidad promedio de cada uno de esos órganos, y por lo tanto uno puede empezar a modularlos con R2 estrella más la proporción de agua. Siempre hay problemas de interfaces en la susceptibilidad, y por lo tanto estamos tratando de agregar una especie de modelo de volumen parcial, combinando las susceptibilidades entre los tejidos vecinos, y eso nos hace las cosas un poquito más realistas. Luego pasamos con el modelo forward a la fase local, y uno puede empezar a agregarle algún tipo de distorsiones adicionales, pero las cosas aparentemente están funcionando bien. Ya han escuchado también, nosotros estamos preocupados de hacer modelos físicos y no solamente numéricos o sintéticos. Ahí estamos trabajando con Manuel en el desarrollo de algunos materiales que nos permitan modelar T1, T2, y recientemente estamos incluyendo grafito en estas muestras, lo cual nos permite manipular o controlar la susceptibilidad. Y aquí hay un par de ejemplos de la variabilidad, por ejemplo, de T2 en función de la concentración, que es una variabilidad bastante lineal, y si uno dice, bueno, ¿qué tanto varía en el tiempo? Y las cosas afortunadamente son bastante constantes, y eso nos tiene bien contentos. Casi para terminar, en el fondo, ya les contaba este UK Biobank. Un poco la idea es, dado que las cohortes se quedaron detenidas por el COVID, o el seguimiento de estas cohortes, empezamos a tratar de ver en estos biobancos datos, y empezamos a tratar de ver si se puede hacer mediciones de susceptibilidad con las secuencias que están disponibles. En los datos pilotos ya lo logramos. Ahora hay un procedimiento que es postular, y uno tiene que enviar un pequeño documento, y ellos están, los dueños del biobanco en el fondo tienen que evaluar ese proyecto, y una vez que lo aprueban, en el fondo uno tiene que pagar un pequeño fee, y estamos hace mucho tiempo esperando que nos contesten si nos van a evaluar si nos van a aprobar nuestra postulación. Pero la idea es un poco lo mismo, de correlacionar eventuales cambios en susceptibilidad, y ahora también con variantes genéticas comunes o raras que sean factores de riesgo en pacientes que tengan psicosis o algún tipo de experiencia psicótica. Con la llegada
de Vicente, en el fondo, se nos abrió la puerta a una nueva ventana, o a una nueva área, que es tratar de mirar esto a través de estudios más neurofisiológicos, en el fondo. Vicente desarrolló una técnica para hacer estudios microscopios, pero de amplio campo, en el fondo, de áreas bastante grandes, para efectos de microscopía, y a su vez bastante rápida, en el fondo, y es posible empezar ahora a estudiar a nivel neuronal o de conectividad funcional en pedazos de tejidos, en el fondo, qué es lo que está pasando. Y la idea un poco es recurrir a modelos murinos, en el fondo, que de alguna manera simulen lo que sean las de lesiones 22q11 o bien alguna enfermedad psiquiátrica, estudiar esos ratones in vivo, pero también luego de eso empezar a mirar la neurofisiología a través de estas herramientas de microscopía que pretendemos desarrollar ahora o implementar ahora en Chile. Entonces, para terminar, en el fondo, como conclusiones y reflexiones, aparentemente hay cambios en susceptibilidad y creemos que esos cambios se pueden correlacionar con cambios en el circuito dopaminérgico que tienen que ver con el primer episodio de psicosis. Aparentemente también hay cambios de susceptibilidad en pacientes con esta lesión 22q11. En los estudios que hicimos no encontramos ningún cambio en términos de tratamiento farmacológico. O sea, cuando le daban estos fármacos, dentro de una ventana de pocos meses, los pacientes no experimentan ningún cambio en términos de susceptibilidad. Con el ingreso de estos datos del UK Biobank, esperamos aumentar significativamente nuestro N, nuestro número de muestras, para ver si es que aumenta la potencia estadística de nuestros resultados. Y como les dije, queríamos incluir ahora análisis de índole genética a través de estos datos. Y por último, a través del desarrollo de esta plataforma de microscopía, en el fondo vamos a empezar a abrirnos a análisis neurofisiológicos en modelos murinos. Eso es mucha información, espero que les haya entretenido, les haya interesado y abierto a preguntas. Muchas gracias, Cristian. Súper choro, súper interesante. ¿Preguntas? Levante la manito o lo escribe en el chat. Cristian, una pregunta. ¿Han explorado algo en la corte Mauco? Porque yo participé en otro proyecto y están todas las muestras genéticas de esa población. Y, por ejemplo, se buscó una lesión que está asociada a un deterioro cognitivo. Y sacaron varias muestras y finalmente lograron aislar de esa cohorte Mauco, como está casi completo el genoma de esa población. Lograron encontrarla y lograron ir y buscar a esas personas y hacer unos ciertos estudios electrofisiológicos. ¿Han explorado esa posibilidad? No todavía. Lo que hemos aprendido con Gabriela, esta genetista, es que el seguimiento de estas cortes es bien caro. Sí, es bien caro y no es para nada fácil en el fondo, porque tenéis que generar de alguna manera compromiso con esta gente que se tiene que ir a sacar en el fondo imágenes, y sabemos que estar metido en un resonador una hora no es lo más agradable muchas veces. Entonces la respuesta es: no hemos visto, encantado de ver en el fondo, pero hay un tema de costos, un tema práctico, sobre todo que nuestros marcadores en el fondo principales son imágenes. En el fondo no es que estemos mirando la parte genética sin otra herramienta de análisis. En el fondo nuestro foco en términos de herramienta es las imágenes, y no, al menos yo y gran parte del equipo, en el fondo, nuestro
fuerte eso la imagen. Entonces no... Cristian, lo que siempre ocurre en este tipo de estudios es que finalmente tú tienes a un paciente que en el fondo hace un cuadro y tú cuando hace el cuadro tú ves que tiene una cierta lesión. O sea, es como el flujograma, digamos. El paciente hace el cuadro clínico y tú ves que tiene la lesión. Pero la pregunta que uno se hace es ¿cuántos pacientes andan hoy en día caminando con esa lesión y no han hecho el cuadro clínico? Entonces, esa es la gracia que tienen estas cohortes, en que tú inviertes el proceso, entonces no esperas que el paciente haga el síntoma para ver que tenga la lesión, sino que vas a buscar la lesión y pudieras comparar pacientes con síntomas versus sin síntomas para ver si hay, y ahí tratar de encontrar esta causalidad, por ejemplo. Entonces, es complejo, lo sé, pero es un poquito la belleza que tiene poder avanzar en estas cohortes. Es bien parecido al modelo que estamos siguiendo en 22q11. Claro, exactamente. En el fondo lo estamos viendo prospectivo, no retrospectivo. O sea, lo estamos agarrando antes de que desarrollen síntomas, porque la prevalencia, no me acuerdo, pero era como el 20 o 25%. Entonces, 1 de cada 5, 1 de cada 4 va a desarrollar la enfermedad. Y con eso, en el fondo, estamos apostando a que vamos a poder poco disparar con escopeta y agarrar algunos que sí y otros que no y compararlos. Oye, y lo otro era, tú decías que en el fondo los pacientes tratados no lograron ver este cambio en susceptibilidad, lo cual es súper frecuente en medicina porque los tejidos se demoran un montón de tiempo en recuperar su normalidad, pese a que funcionalmente pueden recuperarse. O sea, si uno se quiebra un hueso, el hueso radiológicamente se arregla después de 6 años de la fractura, digamos, pero sin embargo uno volvió a jugar la pelota a los 3 meses, digamos. ¿Por qué? Porque te quedan ahí las cicatrices, las cuestiones. Entonces, ¿no hay alguna manera como funcional de ver si el paciente se recuperó, que lo pueden usar imágenes? Siempre están estos test estandarizados, el PANS, no me acuerdo cuál. Yo no les creo nada, pero imágenes. Olvídate los test. Ni idea. Lo que es bueno, hay que ser positivo, lo que es bueno de la pandemia, en el fondo, que lo más probable es que nos dejen atrasar un poquito el anillo. Entonces nos va a abrir una pequeña ventana más larga. Y quizás, y de hecho Nicolás lo que está haciendo es, Nicolás y Juan Pablo, tratar de meter a algunos de esos pacientes por un tercer scan en el fondo. Entonces ampliar un poquito la ventana de tiempo con la esperanza de que confirmar o descartar, o descartar la idea de que no hay cambios de susceptibilidad, pero ahora en una ventana un poquito más grande. Ahora, el que no haya cambios es interesante también, en el fondo, porque reportaría que no hay una cosa funcional en el tratamiento, al menos a nivel de dopamina, en el fondo, que hay una cosa más estructural y no tan funcional. ¿Cristóbal? Hola, gracias. Oye, bacán, Cristian, el proyecto, súper interesante, con hartas líneas súper prometedoras en el fondo para todo este tipo de condiciones. Tengo algunas preguntas. La primera es de curiosidad nomás. ¿Cómo identifican a las personas con lesión 22q11? Porque, o sea, si las pueden agarrar antes, ¿cómo las identifican? Eso es un proyecto que lleva, no sé, probablemente 10, 15 años de parte de Gabriela Repeto, en el fondo. No me acuerdo el origen, pero alguna vez lo contó que se encontró con un set de pacientes y empezaron a ver que tenían un montón de problemas, no sé si eran gastrointestinales o no sé, y lo empezaron a seguir, y 20 años más tarde o 15 años más tarde llegamos nosotros a decir, oye, pero también tienen problemas psiquiátricos. De hecho, Nicolás, su vínculo o el vínculo del proyecto con Gabriela es a través de Nicolás, que Nicolás dijo, mira, estos pacientes también están desarrollando esto, estudiémoslo. Y dentro de eso salió como la idea de hacer este estudio prospectivo. Perfecto.
Entonces lo identifican por otras patologías, en el fondo, otras condiciones. Yo nunca he visto, pero entiendo que, eh, que hay formas de, bueno, siempre se tiene que corroborar con un análisis genético, pero dado que hay un montón de patologías asociadas en el fondo, uno empieza a sospechar, decir, oye, mira, tiene problemas cardíacos, tiene problemas gastrointestinales, tiene no sé qué cosas, ¿verdad? Bueno, miremos ahora la genética de esto. Yo no sé si hay deterioro cognitivo, no tengo idea, pero probablemente factores como eso también detonan en el fondo sospechas. En el fondo. Perfecto. Oye, las otras dos preguntas son más bien específicas, pero me interesaron a mí, te las pregunto. Con respecto a la bueno, tú dijiste que vieron cambios en el cerebro de T2 estrella y de susceptibilidad, y cuando ambos tienen una relación, creo que dijiste que los dos bajan, o con R2 estrella parece, cuando baja R2 estrella y baja la susceptibilidad, significa que hay un cambio en la concentración de hierro. Por lo menos en hígado hay varios modelos que son medio... uno puede dudar un poco de cómo hacer los ajustes de pasar de T2 estrella a la concentración de hierro. Es súper difícil transferirlas de un centro a otro, eso se ha visto en la literatura, pero básicamente han relativamente mostrado que cada centro puede hacer su calibración propia para pasar de T2 estrella a la concentración de hierro. ¿Por qué en el cerebro esto es más complicado? ¿Qué otros factores biológicos puede haber y hay que recurrir necesariamente a QSM? No, yo creo que no entiendo cómo lo hacen en el hígado, pero en términos prácticos no es un problema de resonancia, es un problema de electromagnetismo en el fondo. Si tú aumentas la susceptibilidad o ves un aumento en la susceptibilidad, puede ser por dos factores en tejidos que no son homogéneos en el fondo, que tienen un montón de componentes. Lo primero es que suban las factores o las proporciones paramagnéticas. Por ejemplo, hierro. O sea, si a un tejido le metes hierro, sí, puede subir la susceptibilidad. Pero puede subir también porque disminuyen los lípidos. Porque los lípidos son diamagnéticos. Entonces, si tú ves un aumento de susceptibilidad, tú dices, no tengo idea si eso es porque aumentaron los paramagnéticos o disminuyeron los diamagnéticos. Claro, en abdomen lo que pasa es que tú haces la separación de agua y grasa. Entonces, en estricto rigor uno dice que tiene un R2 estrella corregido por la presencia de lípidos, o por lo menos los lípidos más importantes que están en el hígado. Entonces, al menos, ¿cómo dilucidar esto con QSM? Con R2 estrella. Porque con R2 estrella, si aumenta R2, significa que aumenta el hierro y el calcio y otras cosas, en el fondo. Si disminuye también el hierro y el calcio. Entonces, en una señal van disociados los paramagnéticos y los diamagnéticos, y en el otro van asociados. Entonces, puedes dilucidar si es ese cambio sacando las dos imágenes. Pero el principal problema es que tú en el hígado puedes sacar fácilmente biopsias y puedes validar lo que estás viendo en la imagen con lo que realmente estás midiendo, cosa que no puedes hacer en el cerebro. Entonces, todas las curvas de calibración y todas estas cosas que se pueden hacer razonablemente simples en el hígado son extremadamente complejas en el cerebro. Perfecto, claro. Pero la respuesta en sencillo es, si tú miras R2 estrella y miras susceptibilidad, tú puedes dilucidar si es que los cambios son por aumentos o disminuciones ya sean paramagnéticos o en diamagnéticos. No tienes la certeza que sea hierro, solamente tienes la certeza que son cambios que tú dices, o aumentaron los paramagnéticos o disminuyeron, y lo mismo para los diamagnéticos. Perfecto. Oye, y una última cosa, cuando mostraste el problema inverso de QSM,
Y bueno, esta solución súper interesante de ocupar norma L1 y después norma L2 en la consistencia de datos. Eh, al usar Deep Learning, bueno, ahí pasaste un poco rápido en el fondo qué están usando en Deep Learning, pero solamente como pregunta de curiosidad, si han tratado de entrenar un regularizador usando Deep Learning, porque tal vez uno podría entrenar un regularizador que se haga cargo del streaking y de cierto denoising, que es algo que promueven en general las redes como naturalmente, porque son convolucionales y qué sé yo. Y quizás uno pudiese seguir usando este problema inverso, ya sea con norma 1, con norma L1 o con norma L2, y tratar de que haya una red que a través del regularizador, que sería un regularizador súper complejo y no lineal, pero a lo mejor las redes son capaces de aprender eso. No tengo certeza. Las cosas que yo me acuerdo haber visto es gente que entrenó tenían modelos como estos, no sé si lo ven. Sí, sí. Tenían modelos como estos y generaron un montón de reconstrucciones y sintonizaron a mano a esto. Entonces entrenaron cuál es el peso indicado de eso. Yeah. No están obviando que aquí tienes un TV, pero están de alguna manera aprendiendo qué tan suave quieres que sea tu reconstrucción a través del aprendizaje de ese peso. Y este peso es manual, pues tiremos 30 reconstrucciones con distintos pesos y elijamos la que se ve más bonita. Claro, claro. Yo decía que a lo mejor en vez de entrenar como todo el problema y utilizar TV o TGV, incluso hay gente que con redes trata de entrenar TV o TGV, así como para poder resolverlo más rápido. A lo mejor tratar de entrenar el regularizador para QSM, particularmente, que se hace cargo del streaking y el denoising, por ejemplo. No sé si es posible. Yo sé que hay grupos que lo están tratando de hacer y a mí como que me ha interesado harto ese tema de últimamente porque tal vez las redes abren, dado que hay un montón de cosas que sí funcionan bien en los problemas inversos, con los métodos de optimización que se conocen ahora como ADMM, tal vez usar las redes para entrenar a estos regularizadores que son bien raros, que necesitamos que promuevan cosas raras. Carlos empezó a investigar sobre denoising y trató de empezar a meterse, pero no me acuerdo hasta dónde llegó, porque efectivamente hay algoritmos de denoising, no me acuerdo cómo se llaman, Deep TV, Deep o algo, y son bien fantásticos. Y trató de implementar algo por el estilo. No me acuerdo del resultado, pero no me acuerdo que hayamos llegado a decir, oye, publiquemos esto. Entonces no sé si murió en el camino o no, pero quedó en carpeta. O simplemente quedó en carpeta. Perfecto. Gracias, Cristian. Súper bueno los avances. Yo pido disculpas a algo que mencionaste tú, Carlos, en el fondo. Yo hice una selección de algunos proyectos y puse sesgo en los que yo estoy más encima. Hay un montón de ideas que están corriendo en paralelo que yo no las he mostrado en el fondo y es imposible hacerlo. Ya metí demasiadas cosas, así que pido disculpas porque hay un montón de cosas que dejé afuera y un poco uno debería tener un barrio más amplio, pero es un barrio sesgado al menos. Esa es la atribución que tiene el director del proyecto, esa es la prerrogativa. Gabriel, cortito porque ya estamos súper pasados la hora. No te escuchamos. Sí. ¿Alguien escucha, Gabriel? Yo no lo escucho. No te escuchamos, Gabriel. Ahora sí, ahora. Ahora sí. Ahora. Cristian, muchas gracias por la presentación. Y ya, Cristóbal, qué bueno que cachaste que dejé un link. Ese fue el último workshop de reconstrucción, donde sí están usando esos temas.
No sé cómo va ahí, pero por lo menos ahí tienes una pista, Cristóbal, a tu pregunta. Cristian, mi pregunta tiene que ver lo del modelo animal. ¿Por qué el ratón es un modelo adecuado y cómo lo piensan utilizar? Mira, no creo que sea no creo que exista un modelo adecuado. Hay modelos que te permiten simular ciertas condiciones. ¿Cuál es el modelo knockout que se parece más a la de lesión 22q11? No tengo idea. Yo en eso confío, en el fondo, la gente que ha trabajado en este tipo de cosas. Así que mi argumentación de que es el modelo adecuado, no lo sé. Tendría que preguntarle a quienes sugirieron un poco eso. Pero si de alguna manera hay algún tipo de similitud, bueno, convendría explorarla. La ventaja está en que nosotros estamos viendo una cuestión bien sistémica. O sea, imagínate mirar susceptibilidad. El asociar susceptibilidad a un neurotransmisor particular es una segunda, tercera derivada. Entonces, la ventaja de irse a modelos animales es que uno puede tener las dos ventanas. La ventana más sistémica de meter a alguien, un ratón al razonador, pero después meterlo al laboratorio, al microscopio y probablemente también a histopatología, donde podéis teñir y ver si es que era hierro asociado a neuromelanina y no ferritina o no tengo idea qué cosa en el fondo. Entonces te da un espectro de información bien distinto y que no tienes con los humanos. Que adolecen de otras fallas, sí, seguro. O sea, nunca vaya a ser un 22q11 porque eso solo sucede en los humanos. Pero parece que hay modelos que hacen ciertas similitudes. Perfecto. Es que pregunto porque dentro de las cosas locas que me ha tocado leer, y da la casualidad de que cuando hay gente que trabaja con gatos y quieren estudiar como daño a la sustancia blanca, le dan una alimentación que como que mata la vaina de mielina, pero después al cortar la alimentación como que esta vuelve a crecer. Y no sé si al ratón le puede pasar algo así o ya por esto suena como bastante interesante para análisis de QSM a través de un modelo animal y esta dieta, por así decirlo. Bueno, dentro de las herramientas donde se ha usado QSM es en esclerosis múltiple. O sea, ahí se ha utilizado y harto para tratar de ver daño en la mielina. La mielina es lipídica, entonces puede medir cambio de susceptibilidad asociado a los diamagnéticos. Y efectivamente se ha utilizado, así que si es un modelo como ese, súper interesante. Muchas gracias, Cristian. Perfecto, súper. Muchísimas gracias, Cristian. Realmente súper todo el proyecto y qué grandes avances y harta gente distinta trabajando. Así que súper en el espíritu del CIP. Así que súper bueno. Así que muchas felicitaciones. Bienvenidos que alguien más se incorpore. Hay varios psicóticos aquí que tienen harta cara, así que yo creo que hay varios voluntarios. Puede ser voluntario. Ya, oye, un placer haberlo a todos. Pues cuídense mucho. Chao, chao.